Buenas tardes. El día de hoy iniciaremos con la fase 2, contextualización del conocimiento, la síntesis de los videos propuestos en la actividad. Nuestro grupo está conformado por Adriana Camila Gamboa Murcia, Andrea Carolina Beltrán Martínez y Langly López Pérez. Contextualización del conocimiento sobre las TIC en la enseñanza y el aprendizaje. Iniciaremos con la autonomía del estudiante digital en las ciudades creativas. Estamos frente a una sociedad marcada por una revolución, ya sea científica, tecnológica o artística. Estamos revisando la educación que se interconecta en las redes, la que libera métodos tradicionales y la que permite construir una identidad libre para crear conocimiento y marcar rutas de aprendizaje. Así surge un estudiante. El estudiante debe autocontrolarse, autorrealizarse, autoeducarse, autogobernarse y autodeterminarse. ¿Cuáles son los principales objetivos? Impulsar las diversas estrategias para el aprendizaje autónomo de los estudiantes digitales en la ciudad creativa española. Uno de los factores más importantes en este contexto es la creatividad dentro del proceso de enseñanza de un estudiante. Debemos desarrollar aprendizajes basados en proyectos, problemas, casos, juegos, sueños, retos, evidencias y potencialidades. El estudiante digital cuenta con una serie de virtudes que no tiene el estudiante de la educación tradicional. ¿Cuáles son esas virtudes? Crear proyectos de vida, rutas de aprendizaje, investigar, leer textos, examinar, comprender, explicar y transformar. Además de eso, desarrollar ambientes de aprendizaje, ya sea individual o colaborativo. En este orden de ideas, estamos hablando de conocimientos en redes, transformaciones de conocimiento institucional a conocimiento social en ciudades creativas. Los primeros pasos implicaron un salto de paleolítico a posmodernidad, simplicidad a complejidad, de la comunicación a la intercomunicación, de la enseñanza al aprendizaje y de creer a la investigación. Asimismo, debemos notar que estamos en el siglo XXI, un siglo de crisis, ya sean ambientales, científicas, sociales, axiológicas, tecnológicas, económicas, culturales, políticas, humanitarias o artísticas. Y debemos desarrollar otras estrategias, tales como la disciplinariedad, la interdisciplinariedad, multidisciplinariedad y transdisciplinariedad, donde los problemas se desarrollen desde las ciencias. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son las tendencias tecnológicas del futuro? Deben estar enmarcadas en originalidad, impacto y magia. Dentro de todas estas transformaciones podemos resaltar algunas como ciudades con sentido común, diseñadas en Lego, vehículos eléctricos y autónomos, robots, empleados en la medicina, una comunicación oleográfica tridimensional y captar imágenes en la genética, es decir, medicina personalizada. Ahora bien, enfocándonos un poco en el proceso educativo, podemos notar que el aprendizaje debe ser creativo y se da cuando se enseña por proyectos, compañerismo, pasión y juego. Debemos cambiar el sistema educativo para adaptarnos a un mundo con inteligencia y robots. Ahora bien, pasaremos a hablar de las tendencias del futuro en la educación digital, las cuales son 5 tendencias que nos muestran cómo las tecnologías digitales ayudan a mejorar los procesos educativos. ¿Cuáles son esas principales características? Procesos de aprendizaje basados en el usuario. Se adapta al contexto a cada estudiante, se adaptan los temas a las necesidades propias de cada estudiante. Es por ello que hablamos de un aprendizaje adaptativo. Y además de eso, el proceso de formación, al ser adaptado al estudiante, les enseña a tomar decisiones por sí mismos. Otro de los aspectos a resaltar es la inteligencia artificial.
Esta inteligencia artificial en la educación nos permite comprender mejor el perfil de los estudiantes y cuáles son sus necesidades. Gracias a esto es posible crear planes y actividades educativas eficientes e innovadoras que permitan a los estudiantes aprender de una forma más práctica y teórica al mismo tiempo. Dentro de todos estos elementos encontramos también un diseño de cursos presenciales mixtos y virtuales. ¿Cuáles son esas estrategias de formación? El diseño de estos cursos surge básicamente de una fusión de estrategias que toman lo mejor de cada formato para mejorar las oportunidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la disciplina en la cual se aplica, adaptándose a las necesidades de tiempo y disponibilidad de los estudiantes. Asimismo, nos enfocamos en los recursos educativos abiertos. Tipos de recursos educativos abiertos. Primero, contenidos educativos, herramientas y recursos de implementación. Contenidos educativos hace referencia a toda esa serie de cursos completos, materiales para cursos, módulos de contenido, objetos de aprendizaje, libros de texto, materiales multimedia, ya sea en formato texto, sonido, video, imágenes u animaciones. Además de eso, hablamos de las herramientas, las cuales se enfocan en el software para ayudar la creación, entrega, uso y mejoramiento de estos contenidos educativos abiertos. Esto incluye herramientas y sistemas para crear contenido, registrar y organizar contenido y gestionar el aprendizaje. Por último, hablamos de los recursos de implementación, lo cual hace referencia a las licencias de propiedad intelectual que promuevan la publicación abierta de materiales, principios de diseño, adaptación y localización de contenidos, para apoyar el acceso a todo el conocimiento. Por otra parte, hablamos de la realidad extendida, la cual es un término que hace referencia a la combinación de todos esos entornos reales y virtuales junto a las interacciones de humano-máquina generados por computadoras, generando así experiencias donde el estudiante tiene la sensación de unirse al aprendizaje. Ahora bien, basados en lo anteriormente explicado, nos preguntaremos cómo educar en la era digital. ¿Qué merece la pena aprender? Debemos tener en cuenta estos tres elementos: información, conocimiento y sabiduría. Un estudiante debe aprender a pensar de manera crítica, desarrollando sus capacidades colaborativa, oral, escrita y creativa. Y además debe desarrollar la capacidad de ser empático, esencial para el trabajo en equipo, la disciplina y la visión moral de la vida. Además, debemos cambiar el papel del profesor, enfocándonos en estos tres elementos: juego, pasión y propósito. Ya no es lo que enseñamos ni cómo lo enseñamos, es quiénes somos en el aula. Actualmente nuestros estudiantes viven saturados de información, producen más información de la que pueden procesar. Podemos darnos cuenta en estas dos imágenes. Básicamente no ha cambiado nada. La forma como está ordenada cada aula de clases básicamente es la misma, aplicando así la misma metodología tradicional con la que siempre hemos trabajado. Debemos motivar a nuestros estudiantes a que se planteen inquietudes y a perseguirlas, a que sean creativos e imaginativos. Y es por ello que hablamos de ciertos tipos de conocimiento, iniciando por el conocimiento declarativo, el cual está basado en información, conceptos, proposiciones, teorías y paradigmas, mientras que el procedimental es saber cómo repetir, comprender, analizar, crear, evaluar y meditar. Ahora bien, hablamos del conocimiento experiencial. ¿Cómo lo adquirimos? Es un conocimiento práctico automático, donde se resaltan la automatización, aprender, desaprender y reconstruir. Debemos construir las herramientas con las cuales interactuamos en la realidad y enfocarnos en un optimismo pedagógico, una responsabilidad y compromiso pedagógico a sí mismo. Otro de los aspectos relevantes dentro de este proceso es la sabiduría. Ningún viento es favorable para quien carece de rumbo.
Lo importante no es lo que conseguimos, sino en qué nos convertimos. Y es por ello que debemos tener en cuenta estos elementos: el pensamiento crítico y creativo, ayudar a los aprendices a que vayan construyendo su propia identidad moral. Además de eso, desarrollar una inteligencia emocional, una autoobservación, autoevaluación y autorregulación de los procesos. Y por último, un compromiso moral, complementar con lo que creemos virtuoso, pasar del afecto a la virtud. Debemos además formar competencias, saber y querer, y desarrollar los procesos de comprensión diagnóstico, diseño planificación, desarrollo actuación y evaluación reformulación. Esto ayudaría a los estudiantes a pensar, comunicarse y actuar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. A modo de conclusión, podemos decir que las competencias del siglo XXI deben ser: primero, utilizar de manera disciplinada, crítica y creativa el conocimiento. Segundo, aprender a vivir y convivir en grupos sociales cada vez más complejos y heterogéneos. Y por último, actuar de forma autónoma en los complejos escenarios contemporáneos. Gracias.